Hola, Mafe, hola, Gaby. Muchas gracias por concederme esta entrevista. Estos tiempos de pandemia nos tienen reinventándonos. Qué bueno verlas, qué bueno volver a verlas y volver a conversar, así sea por estos medios digitales, virtuales. Pues nada, agradecer que existen este tipo de medios para poder seguirnos viendo. Un caluroso abrazo desde vos. Bueno, y para comenzar, primero quisiera que me contaran un poco de qué ha pasado en la localidad de Bosa eh, y en el barrio de ustedes en medio de la pandemia. Cómo, digamos, cómo está la gente, qué han manifestado, digamos, las comunidades de allá de Bosa en cuanto a cómo se está viviendo la pandemia allá en la localidad. Bueno, pues digamos que tenemos varias situaciones como importantes, ¿no? Cerca de Casarraíz tenemos varios positivos para COVID. Entonces, pues Casarraíz obviamente está como en todo el pause por ahora bueno, hay que cuidarnos, hay que cuidar a la comunidad. Entonces, pues por ahora la presencialidad quedó reducida. Estamos como en el pro de hacer como la gestión y inscripción para poder volver a ensayar en la casa. No se puede volver a abrir la puerta al público por ahora, pero pues lo importante es que la casa no se pierda, que la casa pues siga como haciendo cosas. Pues está como también ese miedo y esa incertidumbre. Se conocen también casos de varias familias que han puesto un trapo rojo en su puerta porque se mueren de hambre, porque no están trabajando, porque son vecinos que son solamente viejitos que ni siquiera pueden salir en este momento porque sufren de hipertensión o algo así, o porque simplemente son mayores de 70 años y no pueden hacer nada más. Entonces, pues sí, hay bastante incertidumbre, estamos como en ese sentimiento de que no sabemos qué hacer y está como esa sensación de si tenemos o no miedo, si tenemos o no que salir. Pues bueno, igual, digamos que todo es una suerte, ¿no? La misma incertidumbre de qué hacer con los vecinos, la misma incertidumbre de cómo se resuelve la estadía en la casa, es la incertidumbre de si nos ganamos o no la propuesta, es la incertidumbre de con qué se paga el arriendo el mes que viene. Supongo que es la incertidumbre que tenemos todos a nivel global. También quería preguntarles, digamos, ya hablamos un poco de qué está pasando con Casa Raíz, pero sí podemos volver a nombrarlo. ¿Qué pasa con el proceso? ¿Cómo va? ¿Está detenido? ¿A qué metodologías también han acudido para poder mantenerse pues activas en la casa? Eh, y pues sí, como la situación en general de qué está pasando Casa Raíz en este momento. Seguimos creyendo en el arte como una posibilidad de transformar la comunidad. Conocemos un poco la dificultad que genera el acceso a Internet para el público. Se está haciendo un camello de covers, como de pistas de canciones muy conocidas, poniendo como a rodar las redes de Casa Raíz, un poco apostándole como al vínculo comunitario, pues desde la virtualidad, ¿no? El grupo de Teatro del Sur, seguimos ensayando. La idea es también pues terminar montando algo que sea presentable, que sea mostrable, que de alguna manera podamos, no sé, cómo compartirlo con el público que siempre ha estado pues ahí presente con nosotros. Y también pues hemos venido realizando pues escritura de proyectos, ¿no? Estamos intentando apostarle a lo que salga para pues tener algo de recursos para seguir como en esta movida de mostrarle algo al público y que la casa no se vaya decayendo. ¿Cuáles son esas incertidumbres de pronto que se les pasan por la cabeza al pensar en cómo salir a flote después de esta cuarentena? Mujer, llevamos 2 años con incertidumbre de cómo se sostiene la casa el mes que viene. Sí, y yo Mm. creo que es la incertidumbre que tenemos todas las casas de la cultura sin apoyo estatal. Pero pues eso es de qué manera se va a sostener la casa, de qué manera se va a sostener el taller de música, de qué manera se va a sostener la comparsa. Por ahora no tenemos ni idea de qué va a pasar cuando el COVID se acabe, si es que se acaba, si encuentran una vacuna. Si es que llega la Finalmente vacuna. lo que estamos es trabajando sobre la marcha, aprendiendo todos los días a cómo hacerlo mejor, aprendiendo todos los días a cómo amarrar los pelados a los proyectos, cómo seguir amarrando los amigos que le creen al proceso de Casa Raíz, que le creen a Gabriela, que le creen a María Fernanda, y cómo seguir generando como esos vínculos. Y yo realmente espero que pues el público crezca, que los estudiantes crezcan, que los profes crezcamos también,
y pues sería muy, pues bastante enriquecedor. Y yo sí soy un poquito más, menos pesimista y más soñadora. Sí me gustaría como que, pues hemos aprendido mucho y creo que no podemos abandonar todos estos aprendizajes que hemos tenido durante la pandemia, que en la pospandemia pueden llegar como a hacernos crecer de distintas maneras también. Para resumir, la casa sigue trabajando Mm, desde lo virtual, pero cada uno sigue metiéndole su granito de arena al camello de la casa. Ujú. Igual es desgastante, ¿no? Supongo que todos estamos muy cansados de la virtualidad, del computador, del internet, Sí. pero si no nos reencontramos de esta manera, posiblemente no nos reencontremos de ninguna en mucho tiempo. sí, Entonces, pues bueno, por ahora hay que seguirle metiendo la ficha a esto. desde este lado del mundo. Politécnico Gran Colombiano.